Dios les bendiga, hermanos. Les habla la pastora Jenny Río de Forte de la Iglesia Renuevo, Centro Cristiano Jesús es Vida en Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión les quiero hablar de un rey que se llamaba Josías, un rey del reino del sur, el reino de Judá, en un tiempo donde ya había caído el reino del norte, Israel, la ciudad de Samaria, a mano de los asirios. Y el reino del sur siguió unos años más, y Dios siguió esperando que su pueblo se arrepienta de sus pecados, de su idolatría. Y ahora vamos a ver hasta qué punto llegaba los hechos aberrantes que producían tener el corazón dividido. El pueblo adoraba a Dios y adoraba a otros dioses, transgrediendo así el primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de Dios, el Dios verdadero. Muy bien. Entonces vamos a ver que este rey se propuso ser fiel a Dios. Entonces dice en 2 Reyes 22, del 2 al 5. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Estoy usando la versión Dios habla hoy. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, y le dijo: ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos, a su vez, paguen a los que trabajan en la reparación del templo. En otras palabras, con todo lo recogido como ofrenda del pueblo a Dios, lo que Josías le mandó al cronista era que los sacerdotes se ocuparan de pagarle a la gente, a los obreros que iban a reparar el templo. Esto es importante porque lo venían descuidando al templo de Dios, no le hacían el mantenimiento, entonces se iba deteriorando como toda construcción. Era el templo que había construido el rey Salomón, y lo tenían descuidado. Esto era como un indicativo. Cada vez que el pueblo se alejaba del Dios verdadero y seguía a los dioses paganos por su idolatría, el templo era descuidado. Muchas veces usaban los tesoros del templo ofrendados a Dios para comprar ayuda externa o para sobornar al rey que los quería invadir, etc. Entonces, cuando venía un rey conforme al corazón de Dios, que quería buscar a Dios, se ocupaba del templo de Dios. ¿Y esto es un símbolo de qué? Es un símbolo de nuestro propio templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si lo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, si somos cristianos verdaderos, es porque le hemos dicho alguna vez a Jesús que entre en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que aceptábamos su sacrificio en la cruz, su regalo de salvación a través de su sangre, y que perdone nuestros pecados, y lo hemos invitado a entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo se transforma en el templo de su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Jesús dijo que era nacer de nuevo espiritualmente. Los que hemos tomado esa decisión y hemos nacido de nuevo, somos cristianos verdaderos, en nuestro corazón tenemos un altar. Un altar es un lugar
donde se ofrecen sacrificios, ofrendas. Entonces, el templo era el lugar donde ellos iban a adorar a Dios. Y el templo, aún los templos de los dioses paganos, eran lugares donde se ofrecía adoración a los dioses paganos. Así que un templo es un lugar donde un dios recibe adoración. Nuestro cuerpo es el templo donde nuestro Dios, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, recibe adoración. Y en el templo estaba el altar, y el altar era donde se ofrecían sacrificios. Y nuestro altar personal es donde nosotros ofrecemos sacrificio, quemamos todo aquello que no agrada a Dios en nuestra vida. Y a su vez elevamos la ofrenda de adoración. Lo adoramos con nuestras canciones, pero también con nuestras palabras. Lo adoramos cuando lo reconocemos en su grandeza, en su santidad, en su hermosura. En fin, la adoración requiere varios sermones para terminar de explicarla. No es nuestro tema hoy. Pero sí que todos nosotros tenemos, los que hemos nacido de nuevo y aceptado a Jesús en nuestro corazón, un altar. Un altar que es el lugar de encuentro con Dios, el lugar de intimidad con Él. Podríamos decir en Argentina, bueno, no ahora en contexto de pandemia, pero sí en otro momento, el patio donde nos juntamos a tomar mate, ¿no? Los argentinos, a lo mejor abajo de una parra, de una vid. Y el lugar de encuentro, ¿no? Puede ser la mesa familiar, donde nos encontramos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros familiares, y tenemos intimidad, el amor en familia, el compartir, el reírnos juntos, el llorar juntos, ¿por qué no? También. Bueno, todo eso que simboliza a lo mejor la mesa familiar o el patio de la casa, es el altar personal, el lugar donde tenemos intimidad con nuestro Padre Celestial, a través de la fe en su Hijo Jesucristo y de la administración del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, podemos ver que este rey se propuso reparar el templo del Señor. Y nosotros a veces tenemos que reparar nuestro altar. Si hemos descuidado nuestra intimidad con Dios, nuestra amistad con Jesús, si hemos descuidado la adoración, hemos descuidado la oración y hemos descuidado el aprender más de Él a través de leer su palabra. Bueno, ¿qué pasó cuando Josías se propuso reparar el altar del Señor? En los versículos 8 y 10 de 2 Reyes 22 leemos los siguientes. Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán el cronista. ¿Qué le contó? Un chusmerío no era, no le chusmeó. Le contó el sumo sacerdote al cronista que había encontrado en el templo del Señor, ¿saben qué? El libro de la ley. El libro de la ley era, en ese momento, el Pentateuco, la Torá para los judíos. Los primeros 5 libros del canon. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, se lo entregó. Le entregó el libro y Safán, ¿qué hizo? Lo leyó. El sumo sacerdote lo encontró, se lo entregó al cronista y el cronista lo leyó. Entonces, ¿qué hizo? Fue a ver al rey. Y dice el versículo 10, también informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó Safán al rey. Así que bueno, acá vemos que en las obras de reparación del templo lo que se encontraron fue una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? El libro de la ley, la palabra de Dios. Todo lo que estaba escrito hasta ese momento era la palabra de Dios para ellos. Reparando el altar
personal, podemos encontrarnos también con la palabra de Dios. Podemos empezar a leer o volver a retomar la lectura y encontrar las verdades de Dios allí, encontrar todo lo que Dios quiere para nuestra vida, su voluntad expresada en su palabra. Y entonces leemos en los versículos 11 al 13 de Segunda Reyes: al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, ¿qué pasó? ¿Saben qué hizo? Se rasgó la ropa. ¿Qué es esto que se rasgó la ropa? Se la rompió. Era una señal de luto, de duelo, de dolor en la cultura judía del pueblo de Dios. Ellos se rasgaban la ropa y a veces se tiraban ceniza en la cabeza. Y era el equivalente de lo que hace unos años, hasta hace unos años, era el vestirse de negro, por lo menos acá en Argentina. Cuando yo era chica, la gente cuando se le moría un familiar o estaba de duelo, se vestían de negro. Esta costumbre ya cayó en desuso, pero era una forma de estar de luto, rasgarse la ropa o tirarse ceniza en la cabeza o ambas cosas. Entonces se rasgó la ropa el Señor. Al escuchar lo que la ley decía, lo que la palabra de Dios decía, se rasgó la ropa. Y enseguida ordenó a Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Isaías, oficial del rey, toda esta gente que estaban a servicio de él, ¿qué les ordenó? Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. ¿Qué pasó acá? Pasó que al escuchar, por ejemplo, que dice en Éxodo, están los 10 mandamientos, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la 4ª generación, pero que tengo misericordia por 1000 generaciones. Lo estoy diciendo de memoria, me lo recuerdo de distintas versiones, así que es una paráfrasis mía. Pero más o menos lo que dice. Entonces, al leer este tipo de cosas, lo que Dios advertía sobre la idolatría, claro, se dio cuenta de lo mal que estaban ellos, hacía ya varias generaciones, que no cumplían la ley de Dios. Y se dio cuenta seguramente también que lo que le había pasado al reino del norte, al reino de Israel, y la caída de Samaria era justamente porque no habían cumplido con la ley de Dios, de serle fieles y no ser idólatras, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿qué produjo la palabra de Dios? La palabra de Dios, la verdad de Dios, lo confrontó a él y al pueblo, lo confrontó. La palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con lo que quiere Dios para nosotros y lo que realmente estamos haciendo nosotros. Lo que quiere Dios para que sea nuestra forma de vida y cómo estamos viviendo. Entonces, la palabra de Dios nos confronta. ¿Y qué produjo esa confrontación? Arrepentimiento. Fíjense, dice: vayan a consultar. Entonces ellos fueron a consultar a una profetisa que se llamaba Hulda. Todo esto está en los capítulos 22 y 23 de Segunda Reyes. Después, si quieren, vayan, léanlo en su versión o en la versión que tengan, y si pueden en varias versiones mejor, porque es más rica la lectura de la palabra de Dios. Y van a ver que esto más o menos fue, se los relato para no leer todo, que no sea largo el sermón, pero es lo que estuvo sucediendo cuando Josías se propuso reparar el templo. Entonces, ¿qué les respondió el Señor a través de la profetisa Hulda?
versículos 15 y 16. Ella les contestó: esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro, anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Perdón, me perdí. Tengo en la computadora la lectura y me pierdo. Bueno, entonces, el Señor responde que está enojado, justamente. Por eso se había rasgado la ropa al rey, rasgado las vestiduras, como todavía se usa esa frase, al darse cuenta lo errados que habían estado varias generaciones antes que él, porque habían justamente hecho todo lo contrario de lo que decía Dios en su palabra. Y Dios estaba enojado y dijo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar, que fue lo que pasó unos años después, unas generaciones después. Todavía faltaba que vinieran unos cuantos reyes más, y Dios siguió teniendo paciencia y advirtiéndoles y dándoles tiempo de que se arrepientan, y al final fueron de mal en peor, cada vez peor, hasta que Dios cumplió con el castigo y vino el rey Nabucodonosor de Babilonia, del imperio babilónico, y destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos por 70 años. Pero bueno, esto fue unos cuantos años antes de que se cumpliera esta palabra. Entonces, Dios estaba enojado y anuncia que va a traer un castigo. Pero, siempre hay lugar para la gracia de Dios. Siempre hay un pero bueno. A veces los peros son malos, pero estos son buenos. En los versículos 18 al 20 del capítulo 22 de Segunda Reyes leemos: díganle pues al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, y porque te has conmovido y sometido a mí, al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa, y por haber llorado delante de mí, yo también, por mi parte, te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo, por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle a la respuesta. Entonces, el Señor siempre se conmueve ante el arrepentimiento genuino. Hermano, hermana, si sos confrontado hoy por la palabra de Dios y Dios te muestra en su palabra que no estás viviendo conforme a su voluntad, que te has desviado del propósito de Dios para tu vida, porque la palabra pecado significa en griego errar al blanco. Si te das cuenta que estás errando al propósito, que te falló la puntería y que en vez de estar haciendo lo que Dios quiere, te desviaste, se desvió la flecha, se desvió y no dio en el blanco, y te desviaste del camino que Dios quería para tu vida, si te arrepentís de corazón, si llorás, no con las lágrimas de cocodrilo, sino con el alma, si quebrantás y humillás tu corazón, tu alma, delante de Dios, y te arrepentís de corazón, Él te perdona. Él siempre tiene una nueva oportunidad para aquel que se humilla, y después Dios lo enaltece. Pero si vos endureces tu corazón y sos orgulloso, rebelde, soberbio, Dios te va a humillar a través de las consecuencias de tu pecado. Tu pecado ha sido perdonado en la cruz por Jesús. Dios no te castiga porque Jesús ya fue castigado en tu lugar, pero sí te disciplina. Dios disciplina
a los que ama. Como un padre, un buen padre disciplina a sus hijos, así te disciplina el Señor, dice en Hebreos 12, que Dios, como un buen padre, si somos sus hijos legítimos, nos disciplina porque nos ama. Y entonces, si vos endureces tu corazón, Dios te va a tener que disciplinar. Y la disciplina es que sufras las consecuencias de tus malas decisiones. Es la ley de la siembra y la cosecha. No es un castigo. Es una ley de Dios, natural, espiritual, de que lo que sembrás coseches. Pero si sembraste pecado y te arrepentís de corazón, Dios te hace cosechar otra cosa. No la consecuencia del pecado, sino las consecuencias del arrepentimiento y de haberte humillado como este rey se humilló delante de Dios. Y Dios le prometió que no iba a haber ese desastre, que iba a morir en paz. Esa fue la promesa y la bendición que recibió por haberse arrepentido. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento de reyes que reciben esta oportunidad y se endurecen su corazón y no escuchan, como el rey Sedequías, por ejemplo, que al final fue el último rey de Judá porque sufrió la consecuencia que venga Nabucodonosor y lo lleve cautivo y le pasaron cosas muy feas. Pero él hizo cosas muy feas primero y no se quiso arrepentir. Dios le dio oportunidad y él la desperdició. Entonces, la palabra produjo arrepentimiento genuino en el rey. Entonces leemos en el capítulo 23 de Segunda Reyes, versículos 1 al 3. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas, la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey, ¿qué hizo? Les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza, el libro de la alianza, el libro de la ley, el libro del pacto, la palabra de Dios, que había sido encontrado en el templo del Señor. O sea, miren, tenían tan descuidada la adoración a Dios que no solo se estaba cayendo el templo a pedazos, estaba perdida la palabra de Dios. Fíjense lo que es cuando uno se aparta de Dios y de la comunión y la intimidad y la amistad con Él, pasan estas cosas. El altar de tu corazón se empieza a venir abajo y la palabra de Dios se te pierde. Pero bueno, la encontraron. El rey se arrepintió y le leyó al pueblo en voz alta la ley de Dios, y el versículo 3 dice: luego el rey se puso de pie junto a la columna, una de las dos columnas que tenía el templo, y se comprometió ante el Señor a obedecerle. ¿A qué se comprometió? A obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza, del pacto sería, que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Entonces, la palabra produjo arrepentimiento en el rey, pero también en el pueblo. Si vos te arrepentís delante de Dios, toda la gente que está bajo tu influencia, tu familia, si sos líder en una iglesia, tus discípulos, si sos pastor, toda tu congregación, si te arrepentís, la bendición va a salpicar también a los tuyos, a la gente que está bajo tu autoridad espiritual o bajo tu influencia, porque la bendición se contagia también. Y la devoción a Dios, el amor a Dios, también puede ser contagioso. Entonces dice que ahí, después de haberse comprometido con Dios, dice todo el capítulo 23, todo lo que hizo este rey y mandó a hacer. Y mandó a quitar altares paganos
a los ídolos aberrantes, repugnantes, de otra versión, de Baal, Acera, y ahí los nombra después ahí, Quemos, Milcom, Astarte, bueno, un montón de ídolos que tenían ellos. Eran imágenes. Algunos tenían forma humana, otra forma de animales. Pero fíjense que además de adorar ídolos, también este culto pagano incluía prácticas aberrantes, como por ejemplo dice en el versículo 7 del capítulo 23. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Tremenda la palabra de Dios, tremendas cosas. No solo contaminaban el templo de Dios, que era santo, 3 veces santo, Dios es santo, está separado del pecado. El lugar santísimo estaba el arca del pacto con Dios, el arca de la presencia, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley. Era un lugar más que santo, santísimo, dice la palabra, el lugar santísimo. Y ellos ahí en ese lugar tan sagrado, tan santo, donde estaba la presencia misma de Dios, ¿qué hacían? Construyeron habitaciones para prostituirse entre hombres, para tener relaciones homosexuales. Y esto era practicado como un culto de adoración a esos dioses paganos. Y las mujeres que hacían, tejían mantos para la diosa, para vestirla. Y el versículo 8 nos da una clave, porque dice que derribó los altares a los demonios. La versión Dios habla hoy dice que eran altares a los demonios. Entonces, vos donde ves una imagen adorada, es un demonio. Por más que te digan que es alguien que fue bueno, alguien que creía en Dios, alguien que lo seguía, si estás adorando una imagen, estás adorando un demonio. Lamento comunicarte, si no lo sabías, que detrás de toda imagen, de lo que fuere, por más que haya sido una persona buena, una persona santa, si adorás la imagen, atrás de esa imagen estás adorando un demonio que se esconde allí, aunque vos no lo sepas. Porque como Dios prohibió hacerse imágenes, prohibió que adoremos imágenes, sea de lo que sea la imagen, aunque sea de la mamá de Jesús, no importa. Como está prohibido por Dios y esta práctica está violando el segundo mandamiento de no hacerse imagen, los demonios aprovechan esa transgresión a la ley que abre la puerta y les da derecho y autoridad legal de venir a molestar tu vida y a oprimirte, y se esconden atrás de esa imagen y reciben la adoración. ¿Por qué? Porque tienen derecho. ¿Por qué? Porque esa práctica está violando una ley de Dios. Ni hablar de la prostitución entre hombres, que acá menciona como un culto a esos dioses. Entonces, detrás de toda la idolatría está siempre Satanás. Y Satanás siempre va a llevar a engañar a las personas que creen que hacen algo bueno, a corromperse, hasta aún prostituirse y ser un prostituto, digamos, como culto a esa deidad. Hoy en día también se practica este tipo de cosas. Quizás no a la luz como en esa época, pero también se practican. En los cultos que son satánicos, se practican estas cosas. Y se practican cosas peores, como lo que vamos a leer después, que es el versículo 10 de 2 Reyes 23. Josías también profanó el quemadero. ¿Quemadero? ¿Qué se quemaba? Quemadero que había en el valle de Ben Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio
a Moloc. Así como lo escuchás. Ofrendaban sus hijos, sus niños, a los demonios, a Moloc, este ídolo pagano. La imagen de Moloc era de un monstruo que tenía la cabeza como un toro y tenía los brazos puestos rodeando una olla, y en esa olla de bronce había fuego, y ahí tiraban a los niños y le ofrendaban sus vidas como sacrificio a este demonio. Entonces, pareciera que hoy en día eso pertenece a la historia, una cultura de hace casi 3000 años. Pero ¿sabes una cosa? Hoy en día esto se sigue practicando. Los brujos, los satanistas, la magia blanca, negra, de cualquier color, ofrendan niños, ofrendan jóvenes, jovencitas a Satanás. Y ahora, el 31, este sábado que es Halloween, es una fiesta de Satanás. Halloween, otra costumbre que importamos de otros países del hemisferio norte y penetró en Argentina ya hace unos años, en esta globalización que sufrimos, donde somos invadidos por otras culturas, somos invadidos por otros demonios. Estos son demonios territoriales que han expandido su territorio a todo el mundo a través de estas prácticas. Halloween es una fiesta a Satanás, a los espíritus de muerte. Y los brujos y los satanistas lo esperan con ansias para hacer sus ritos de adoración a Satanás y ofrendarle los niños que secuestran. Hay muchos niños desaparecidos, niños y jóvenes desaparecidos. Los secuestran para ofrendarlos a los demonios y hacen sacrificios de sangre a los demonios. Eso es Halloween. No es una fiesta de zapallos, calabazas y de disfraces. Es una fiesta a Satanás y a los espíritus de muerte. Y ellos hacen sus ritos y sus pactos ofrendando gente, niños. Así que si estás pensando celebrar Halloween, pensalo mejor. Pensalo mejor, pensá lo que estás haciendo. Porque hay demonios que son adorados a través de lo que vos pienses hacer. Te guste o no te guste, sea tu intención o no, estás participando voluntariamente en un rito satánico. Aunque sea disfrazarte de esqueleto o de algo de terror, no importa. Estás participando, estás siendo partícipe, estás haciendo cómplice, como lo era esta gente que en el templo de Dios, diciendo que adoraban al Dios verdadero y eran el pueblo de Dios, practicaban las costumbres de los paganos. Y Halloween es una fiesta satánica pagana. Así que pensalo bien, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Muy bien, para concluir, podemos decir que cuando tenés hambre y sed de Dios como tenía Josías, te propones volver a Dios y restaurar la adoración de tu vida. Y cuando vos te propones restaurar la adoración en tu vida, lo que te vas a encontrar es con la palabra de Dios, con su verdad. Su palabra es la verdad. Cristo mismo es la palabra y Cristo es la verdad. Eso dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que Jesucristo es la palabra, el verbo, la forma en que Dios nos habla. Nos habló a través de su Hijo y del sacrificio que hizo en la cruz y de la resurrección de la tumba que dejó vacía, venciendo la muerte y venciendo a Satanás y a los principados, las potestades, los humilló públicamente en la cruz. Hizo eso Jesús. Entonces, cuando vos encontrás
la palabra encontrás a Jesús, que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad te confronta con tu vida, te confronta con tu pecado, te confronta con tus prioridades, te confronta con cuánto te has dejado contaminar por las costumbres paganas del mundo, que no conocen al Dios verdadero, no conocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando vos sos confrontado con la verdad produce arrepentimiento, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando te muestra que te equivocaste, que desviaste la flecha, entonces viene el arrepentimiento de corazón. Y el arrepentimiento, ¿qué produce? Cambios de rumbo, santificación. Y empezás a derribar altares. Y empezás a limpiar de cosas paganas tu vida. Empezás, si tus ídolos no son imágenes, si tus ídolos son personas importantes en tu vida que ocupan el lugar de Dios, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Si tus ídolos son las costumbres, los hábitos, los vicios que no podés dejar, las adicciones. Si tus ídolos son tu trabajo, tu empresa o tu comercio o tu carrera o el dinero o tener cosas para aparentar, para ostentar o tener fama o tener poder sobre alguna cosa o personas, no sé, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden ser tus ídolos. Vos mismo podés ser tu ídolo si estás primero que Dios en tu vida. Sos tu propio ídolo. Y cuando vos sos confrontado con la palabra de Dios, entonces viene el arrepentimiento y la santificación. Santo quiere decir separado. Te separás del mal, te separás del pecado, te separás de todo lo que te contamina. Y Dios te santifica a través de su Espíritu Santo. Entonces se produce un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando realmente se prende fuego a tu vida con el amor hacia tu Padre Celestial. Cuando el Espíritu Santo viene como un fuego que consume toda la basura, la hojarasca, lo que no sirve, y purifica tu fe como el oro. Eso es un avivamiento, es hambre y sed de Dios que no cesan nunca, y cuanto más recibís de Él, más hambre tenés de Él, y cuanto más bebés del río del Espíritu, más sed tenés de buscarlo más y más. Eso es un avivamiento, y eso produce que otras personas conozcan a Jesús, porque vivís siendo sal y siendo luz de este mundo, y influenciás para bien a los que te rodean, como hizo el rey Josías. Y son bendecidos los que amás a través de tu vida. Que Dios te bendiga y que realmente puedas reparar el templo y encontrarte con el tesoro de su palabra, su verdad y sobre todas las cosas con su amor. Dios te bendiga.